estábamos quedando de que terminábamos hoy día con ligativas y hacíamos algunos problemas de ejercicios y la próxima clase, que sería el día lunes, estamos tomando la práctica calificada, ¿no? La segunda práctica calificada. Bien. Eh, a ver, ya. Vamos a ver entonces. Ya, nos faltaba una propiedad que ya lo hemos visto anteriormente en equilibrio líquido-líquido, la presión de vapor. Pero de todas maneras, vamos a hacer rapidito un breve, vamos a puntualizar este tema para específicamente para coligativas, ¿ya? Bien, presión de vapor en soluciones líquidas, ¿ya? Pero en este caso se va a tratar la solución líquida que tiene el solvente y el soluto. En este caso el soluto va a ser no volátil, no, ¿ya? Caso de, por ejemplo, de agua, cloruro de sodio, una salmuera, ¿no? O un soluto que no sea volátil. Porque anteriormente habíamos visto dos líquidos que eran parcialmente miscibles o miscibles entre ellos, ¿no? Y cada uno ejercía su presión de vapor y se destilaban a una misma temperatura, se levantaban en forma diferencial y por eso se podía hacer la separación, la destilación. En este caso vamos a tener una solución de un solvente líquido en el cual le vamos a agregar un soluto no volátil, ¿ya? Bien, entonces aquí estamos diciendo, sabemos que todo líquido en su superficie presenta una presión de vapor. Esa presión de vapor es diferente para cada temperatura, ¿no? Un líquido, tenemos acá un líquido, en la superficie se levantan las moléculas, al levantarse están haciendo una fuerza y esa fuerza implica una presión. Si el líquido estuviera solo, sería la presión de vapor cerito, que se refiere a líquido puro, ¿ya? Eh, no, la lista no. La lista vamos a tomar un poquito más adelante, ¿ya? Conforme vayan, si no, van a faltar muchos. Sí, sí, voy a tomar lista. Está preguntando Gómez Herrera, ¿no? Rudy está preguntando. Todavía no. Un poquito más adelante tomo la lista, ¿ya? Ah, ay, 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 ay. Ah, ya. Ya, bien, entonces, esta presión de vapor, ¿no? De cualquier componente, en este caso específicamente de este líquido, depende de la temperatura, está en función de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, aquí le estoy presentando una tabla, ¿no? Tanto para el agua como para el etílico, la presión de vapor en función de las temperaturas. El agua, por ejemplo, a 0 de grados centígrados, 4,58 milímetros de mercurio de presión. ¿Ya? A 10 tiene 9,21, a 40, 55, a 60, 149 y así en función de la temperatura va aumentando la presión de vapor. Hasta que si se llega a 100 grados, ¿no? Y si se llega a 100 grados, la presión con la que se levanta va a ser 760 milímetros de mercurio. Y si la presión atmosférica, que es de arriba hacia abajo, es la normal de 760, entonces en ese momento las dos presiones de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo se igualan y comienza el líquido a huir, ¿no? Bien, entonces en esta columna tenemos la presión de vapor de agua en función de la temperatura y en esta otra la presión de vapor del etílico, ¿ya? Bien, entonces con eso estamos viendo que esto se va a cumplir. La presión de vapor depende de la temperatura. Bien. La presión de vapor en una disolución ideal, ya hemos visto bastantes veces que es una disolución ideal, ¿no? Fue estudiada por Rowe, el francés Rowe. Eh,
donde se puede sumar de la siguiente manera. La presión de vapor del disolvente, ahí está con mayúscula, disolvente, porque es el que está en mayor cantidad, estamos coligativas en soluciones diluidas, la presión de vapor del disolvente es directamente proporcional a su fracción molar, ¿no? Entonces tenemos a temperatura constante la presión del componente 1, que es el disolvente, es proporción directa a la fracción molar de ese componente 1. Bien. Para levantar esta proporcionalidad y hacerlo igual, entonces hay que multiplicarlo por la presión de ese componente puro, ¿ya? Entonces la presión en una disolución, ¿ya?, del componente 1 va a ser igual a que si estuviera el componente puro multiplicado por la fracción de ese componente que esté dentro de la solución. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir de que ahora la presión del componente 1 en la disolución va a ser menor, ¿no? Porque esto es menor que 1, entre 0 y 1, no necesariamente 1 ni tampoco 0, ¿no? Bien, entonces aquí le estoy poniendo donde esto de acá es la presión del componente puro a una determinada temperatura T. Bien, vamos a poner, a ver, x1 en función de x2. Sabemos nosotros que la suma de las fracciones es igual a 1, por tanto despejando esto de acá tendremos 1 menos x2, ¿no? Bien, entonces en la ecuación que teníamos acá arriba, que es la que estoy reproduciendo, en lugar de x1 pongo su equivalente 1 menos x2, quito los paréntesis, ¿no? Quito los paréntesis y despejo para x2, ¿no? Esto pasa para acá, menos p sub 1, queda x2 por p sub 1, x2 quedaría esto de acá. Ya, esto que está aquí, esta ecuacioncita es una relación, ¿no? Es un cociente, es una relación que está comparando dos cosas, ¿no? Dos juegos de presiones, presión arriba y presión abajo. Pero lo está comparando con respecto a la presión del componente puro 1. Entonces, es una relación, en verdad va a haber acá un descenso, este numerador es un descenso relativo de las presiones de una disolución que contiene un soluto no volátil. No volátil, ¿ya? Entonces, donde x2 es ya ustedes saben, la fracción molar del componente 2, el soluto. Este es un juego de presiones, acá hay una disminución, está con respecto a otra presión, es un descenso relativo entonces de la presión. ¿Ya? Conforme esta formulita la vamos a utilizar. Bien. Entonces, pero esa formulita que hemos visto, esto de acá que es igual a x2, por definición, x2, la fracción molar, es la mole de un componente sobre las moles totales. Del componente 2 sobre las moles totales. ¿Ya? Entonces, esta ecuacioncita última, esta última parte que está acá, esta última parte, el segundo y el tercer miembro, ¿qué cosa es? Es una ecuación que va a permitir calcular la masa molecular de un soluto no volátil. Este es el componente 2, soluto no volátil. Esta es una de las aplicaciones que tiene las propiedades coligativas. ¿Ya? Las propiedades coligativas, dentro de sus aplicaciones, está para el cálculo de la masa molecular o el peso molecular de los solutos. En este caso específicamente es para un soluto no volátil. La presión osmótica también se emplea para calcular las masas moleculares, pero de compuestos o de solutos que tienen peso molecular altísimos. ¿Ya? Estamos hablando de 90.000, 100.000 compuestos orgánicos. ¿Ya? Entonces, todas las propiedades coligativas dentro de sus funciones
Una de ellas es el cálculo de la masa molecular. Bien, esto sería una teoría sucinta con respecto a la presión de vapor en soluciones diluidas conteniendo un soluto no volátil. ¿Ya? Bien, ahora sí, veamos problemas. Problema sencillo primero, explicación, dice, calcule la presión de vapor de una solución que contiene 10 gramos de un soluto no volátil de peso molecular 125, le están dando el peso molecular, que se encuentran disueltos en el solvente 75 gramos de acetona. El peso molecular de la acetona CH3COCH3 58,1 a una determinada temperatura de 25. Datos, dice, la acetona pura a 25 de temperatura tiene esta presión de vapor, 229 milímetros de mercurio. Bueno, aquí creo que dispongo de todos los datos para aplicación directa de la fórmula, ¿no? Me están preguntando la presión de la solución, ¿ya? Me están dando la masa del soluto, el peso molecular del soluto, la masa del solvente y el peso molecular del solvente. Con estos dos, con M minúscula y M mayúscula, puedo calcular el número de moles, ¿no? El número de moles, la masa entre la masa molecular, tanto para el componente 2 como para el componente 1. ¿Está bien? ¿Ya? Bien. Entonces, ya teniendo el número de moles, ¿no? El número de moles, puedo sacar las moles totales y puedo sacar entonces la fracción molar, ¿no? Bien. Entonces la formulita me decía que la presión de vapor de la solución, porque primero vamos a resolver. La presión de vapor va a ser igual a X1 por P por la presión del componente puro 1. X1, 1,29 entre 1,37 por este componente puro que es dato, ¿no? Del solvente, 229 en unidades. Ejecutado, ahí está la respuesta. ¿Ya? O de otra manera también, que es lo mismo, ¿no? Sabemos que esto de acá se está cumpliendo, ¿no? La caída o el descenso relativo de las presiones es igual a XU2, pero XU2 es la relación de la parte entre el total con respecto a las moles. Reemplazo valores, la masa que tengo dato, peso molecular que tengo dato, igual acá la masa entre peso molecular del componente 2 y aquí del componente 1, ¿no? Entonces, y con respecto a esto de acá, también conozco la presión de vapor del componente puro, que es el mismo que este denominador, me falta calcular este. Y este es el que me están pidiendo, ¿no? Entonces, ejecutado estas operaciones matemáticas, ¿no? Sencillo, me está saliendo 0,058, que sería igual a esta parte de la ecuación. Y de ahí simplemente despejo P sub 1, que me sale 215,82. Hay una pequeña diferencia, es por el redondeo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? Ya. Entonces, una aclaración. Oiga, nosotros habíamos puesto, ya, este es X1P1, este sería la presión del componente 1, ¿no? ¿Cierto? Si es 1, 1, fracción de 1 por la presión del componente 1, este sería la nueva presión del componente 1, ¿cierto? La nueva presión. Pero esta presión del componente 1 es prácticamente la presión de la solución. ¿Por qué? Porque el otro es un soluto no volátil. Prácticamente no se levanta. Y si no se levanta, no ejerce
o su presión es insignificante comparada con el solvente que sí se levanta. ¿Conforme? ¿Conforme? ¿Ya? Entonces eso sería, ¿ya? Ya. La diferencia entonces, jóvenes, es más que todo por el redondeo de unidades. ¿Ya? Listo, jóvenes. Avanzamos. Ok, dice. Ya, avanzamos. ¿Ya? A ver, ahora vamos a recordar un poquito la fórmula de la clase anterior. Ya, de la clase anterior, ¿no? Recordando fórmulas, la variación de la temperatura. En coligativas habíamos visto que existe la variación de temperaturas de ebullición hacia arriba y la de congelación hacia abajo, ¿no es cierto? Con respecto al solvente puro. ¿Sí? Recordamos entonces. Bien, entonces, esta ecuacióncita ya la habíamos desarrollado, la habíamos encontrado. La variación de la temperatura de ebullición es igual a la constante por la temperatura de ebullición del solvente elevado al cuadrado por M1 multiplicado por M minúscula 2 delta de la entalpía molar de vaporización. Esto le estoy poniendo la fórmula para hacerle recordar de que esta M mayúscula es la masa molar, la masa o el peso molecular del disolvente, porque está el número 1, ahí le estoy recalcando porque en los libros inclusive no figura estos números, ¿no? Ya no figura ya, pero le estoy recalcando ahí del disolvente, el componente 1, pero ¿en qué unidades? En kilos por cada mol, kilo por cada mol gramo, porque en otras fórmulas aparece el número 1000, ¿ya? El gramo a kilos es el número 1000, la relación, ¿no? Entonces aquí estoy poniendo esta M en kilo por cada mol, ahí le estoy escribiendo, ¿ya? Bien, y delta de H, pues entalpía molar de vaporización, entalpía, que es energía, puede ser en joule o en cal por cada mol, ¿ya? Bien, todo este quebrado se podía representar con esta acá, la constante bulloscópica, multiplicada por M. Pero esta constante bulloscópica está en función de la molalidad. Este es molalidad, ¿no? Este es molalidad, ahí dice molalidad. Esta es la molalidad. Kilo de soluto mole de soluto por kilo de solvente, ¿no? Bien. Pero también hay otra forma de expresar esto mismo, delta de ET, delta de temperatura de ebullición, en función de X, de la fracción. Entonces, si de la fracción, la ecuación se modifica y va a salir esto. Donde esto que está acá también es una constante ebullioscópica, pero en función de las fracciones. ¿Ya? En función de las fracciones. Ahí le estoy poniendo X y esto está multiplicado ahora por X. ¿Ya? Y habíamos encontrado una ecuación, la ecuación termodinámica, ¿no? Porque hay tres ecuaciones, ¿no? La termodinámica, la de Morse y la de Van Hoff, ¿no? Entonces la ecuación termodinámica era esta que teníamos, ¿no? Logaritmo de la fracción del componente 1 menos delta de, ahí está, ¿no? Entalpía molar de vaporización R, la diferencia entre las dos temperaturas, esta es la temperatura del solvente y este de la solución, ¿no? Bueno, habíamos llegado a eso. Listo. Si no hay mayor pregunta, ese es un repaso, avanzamos. Problema. Se tiene una disolución con una concentración de 1,25% en peso que está formada por un solvente, por el solvente benceno, líquido, ¿no? Peso molecular 78, con un soluto que tiene un peso molecular que es desconocido. Ahora, se sabe que a una temperatura de 80 presenta una presión de vapor y también que ebulle a 80,25. ¿Quién ebulle? Estamos hablando de la solución o disolución. Ya, la temperatura de ebullición normal
del benceno, normal a una presión de 1 atm, del benceno es 80. Ya, aunque acá ya lo estoy repitiendo, ¿no? Considere soluto no volátil. Ya, determine el peso molecular del soluto, así como el calor de vaporización, calor, energía que sea, pero por gramo, para el solvente benceno. ¿Ya? Bien, entonces aquí la solución. Datos. Tenemos una disolución al 1,25% en peso. Cada 100 gramos de solución, 1,25 son del soluto. Ya, entonces tenemos solvente y soluto. El solvente y el soluto desconocido. ¿Conforme? Listo. Ahora, además me están diciendo que esa misma disolución al 1,25% en peso, aún a esta temperatura presenta esta presión de vapor. Y a esta otra temperatura presenta los 760. Ebulle. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí ubíquense en el problema, tomen cabal conocimiento del problema, porque ahorita lo pasamos a resolver. Ya, un minuto para eso. Ya, listo, pasamos a la solución. Se han dado cuenta ya del problema, ahí está planteado también en letra y en resumen. Pasamos. Entonces, miren, ha habido una disminución del vapor a 80. ¿Está bien? De 760 a 552. ¿Está bien? La temperatura del componente puro y la presión, perdón, y la presión de la disolución a una temperatura de 80. Ha habido una disminución de presión de vapor. La diferencia de estos 760 menos 752, 7,6. Las mismas unidades. Hasta ahí, ¿conforme? Este problema es bastante interesante, poquito complicado para resolverlo, pero claro, cuando ya está resuelto es bastante sencillo, ¿no? Y si se les explica la solución, mejor todavía. Ya, entonces ahí tenemos la disminución de vapor. A esta temperatura ha habido una disminución de vapor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era componente puro y era disolución. Entonces nosotros sabemos que la caída de presión es igual a la presión de componente puro por la fracción X2. ¿Ya? Eso lo hemos encontrado en la ecuación anterior, ¿no? La caída relativa de presión, ¿no? Creo que está por aquí, aquí está, ¿no? La caída relativa es a esto. O sea, este es un delta, ¿no? Y eso es lo que se le está poniendo al otro lado. Bien, ya, entonces estamos por aquí, ¿no? Entonces ya, la caída de presión es presión por la fracción. Entonces de aquí yo puedo sacar la fracción, que sería la caída de presión sobre la presión original o componente puro. La caída de presión es 7,6 entre la presión componente puro, y esto me está saliendo 0,01. ¿Ya? Hasta ahí ya tenemos otro dato, la caída de presión. Ahora, como estamos hablando de porcentaje, vamos a tomar como base 100 gramos de benceno. Entonces, 100 gramos de benceno, la fracción va a ser la mole del parcial entre las moles totales. ¿De acuerdo? Bien, entonces de aquí la mole de benceno es el componente 2 más el componente 1, que sí lo conocemos. Esto, entonces, esto de aquí es 1,28 y esto es acá, según lo que hemos calculado, es igual a esto. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, de aquí solamente es una ecuación con una sola incógnita, de donde resolviendo me está saliendo n sub 2, que me va a salir 0,0129.
moles. ¿De acuerdo? Ya. Ya sé entonces el número de moles. Conozco también el número de moles, entonces por definición masa sobre peso molecular. Despejo la masa molecular, la masa entre el número de moles, conozco el número de la masa, ¿no? Entre el número de moles. Y de ahí me sale entonces la masa molecular. ¿Ya? A ver, perdón un ratito, ¿ya? Un ratito, un ratito. Nando, Nando, a ver, fíjate, me está tocando. No, creo que es el pata, creo. No, que yo estoy en clase, creo. Sí, no había cortado, Ah, ¿sí? Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, Juanita y me comandé. Sí, sí, ya, sí. A ver, jóvenes. Ya. Entonces, ya, aquí está entonces el número de moles, ¿ya? Ya, entonces ya tenemos el número de moles, siendo una disolución diluida, para la parte B, ¿no? Ya tenemos la primera pregunta, la respuesta. Ya, siendo entonces una disolución diluida, que es 1,25% en peso, entonces podemos aplicar la ecuación de coligativas. ¿Ya? La variación de temperatura de ebullición. ¡Ay, caray! Ya, entonces, ya, entonces aquí tenemos aquí la ecuación de la coligativa, la variación de temperatura de ebullición, la variación de la temperatura de ebullición, tenemos esto, ¿no? Tenemos esta variación de temperatura que sería 0,25, reemplazando valores. Bueno, aquí R puede variar, puede estar en Joule o puede estar en calorías. Cuando es termoquímica, general, todavía se emplea las calorías. ¿Ya? Bueno, aquí estamos empleando calorías, pero podría ser joules, ¿no? 8,314. Entonces acá le estoy poniendo calorías. 1,98 calorías por cada mol por cada grado de temperatura. La temperatura de ebullición, ¿no? Que era 80,25 centígrados, aumentado en Kelvin, elevado al cuadrado, Kelvin al cuadrado. ¿De acuerdo? Multiplicado por aquí está también esto, el M1, que sería entonces ya no 96, sino 0,096 kilos que hay en cada mol. ¿Ya? Kilos que hay en cada mol. Por la molaridad, que aquí lo estoy calculando aquí abajo, que me está saliendo 0,129. Ahorita lo vemos esto, ¿ya? Dividido. Profe, Sí. ¿la temperatura de ebullición no sería del disolvente puro? A ver, aquí tenemos, no, la temperatura de ebullición. A ver aquí, la temperatura, acá, ¿no es cierto? En la Acá, fórmula, en la fórmula. acá, en esta. La Esta de acá. cuadrática. Claro, Ajá. claro. Ya. Es A 80. ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá. Sí, ¿sabe qué? A ver, espérese un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito. Espérate, la temperatura. Acá el problema. ¿Ah? Sí, sí, que vaya viendo, pe. Claro, pe. Sí, 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 que pase nomás, pe. Ya, entonces, a ver, componente, se sabe que a 80 la presión de vapor ebulle a 8,25. Ya, el otro era la presión. Sí, sí, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Ya, aquí. Ya, entonces aquí tenemos presión molecular, componente de disolución. Es la. No, aquí está bien, esta es la temperatura. 8,25, ¿ya? 80,25. ¿Ya? Entonces, Pero el disolvente dice a 80 grados centígrados, ¿no? sí, pero es decir, aquí tenemos. Ah, ya.
pero es la temperatura de ebullición de Del solvente puro, ¿no? del solvente puro. Claro, Del solvente puro es acá, sí. Entonces acá 80, ¿no? 80, ¿no? claro. Ya, es aquí 80, sí, 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 sí. Sí, sí, 80. 80, entonces aquí sí se me ha pasado esto. Ya, 80, ¿ya? 80 más 273. Ya, entonces aquí, bueno, la variación va a ser bien pequeñita porque está elevado al cuadrado este decimal. Pero de todas maneras, está bien la aclaración, ¿ya? De acá, entonces todo lo tenemos, solamente falta despejar esto de acá, ¿ya? Esto de acá. La molaridad, aquí lo estoy sacando, las moles del soluto entre los kilos de benceno, ¿ya? Aquí estamos tomando este porcentaje por el porcentaje, por el porcentaje, ¿ya? Y ejecutado esto me está saliendo acá 0,12. Ya, entonces, toda esta ecuación que está acá arriba está sumida acá abajo, ¿ya? Esto me está saliendo acá 0,25, esto de acá, todo este numerador me está saliendo esto de acá entre este denominador que está acá. Entonces de aquí es fácilmente despejar y sacar la variación de la entalpía de vaporización por cada mol. Me está saliendo en cal, ¿no? Por mol, pero me están pidiendo en gramo, entonces simplemente el mol pasarlo a gramos, ¿ya? Y ahí me estaría saliendo esto, ¿ya? Veamos otro ejercicio. Es que sabe que estoy pidiendo otro internet porque estamos aquí con el problema de internet, están viniendo a colocar el internet, pero avancemos, ¿ya? A ver, este problema también es interesante, es cortito nomás. A ver, dice, para el siguiente proceso de dilución hay una dilución cloruro de sodio en agua que inicialmente tiene esta concentración 0,01 molar y lo estoy diluyendo a 10 veces, a 0,01 molar, a la misma temperatura, ¿ya? Entonces me está pidiendo determine la variación de la energía de Gibbs por cada mol de cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, solución. Bueno, el cloruro de sodio es un compuesto iónico, ¿no? Donde en agua hay una disociación completa. Entonces aquí le estamos poniendo, considerando que el cloruro de sodio en solución está completamente disociada, ¿ya? Podemos entonces escribir esta ecuación anterior, lo podemos escribir, acá lo estoy repitiendo, pero acá lo estoy separando en iones porque están en solución acuosa, disociación completa, ¿ya? Cloruro de sodio, ion, y se está disociando en cation y en el anión, con las mismas concentraciones de 1 a 1, ¿ya? Entonces aquí lo mismo está sucediendo acá, sino que las concentraciones son menores, bueno, 10 veces menor, ¿de acuerdo? Ya, entonces el G nosotros sabemos, para el cation y para el anión está acá, para este cation está acá y para este anión está acá. A ver, el G es el G estándar de la sustancia, en este caso es Na cation, ¿no? Más RT logaritmo de la concentración para el cation. Y para el anión también sería lo mismo, ¿ya? Sería el G de la sustancia estándar aumentado en RT logaritmo de la concentración. ¿Ya? Así como es para esto, también para esta otra parte, ¿ya? Que sería, el G sería el G estándar del cation más RT logaritmo ahora de la otra concentración, más el G de este anión, el G estándar del anión más RT logaritmo de la nueva concentración. Ahora sí, delta de G. El delta de G sería simplemente la diferencia, ¿no? A ver, perdón, primero vamos a sumar los dos. ¿Ya? Estamos sumando aquí, estamos sumando de aquí de este más este, ¿ya? Aquí estamos. Entonces aquí estamos sumando, ¿ya? Estamos sumando y estamos viendo, los G ceritos se eliminan al hacer la suma algebraica con los signos,
¿Ya? Entonces los G se van y me está quedando, entonces saco este que sería el RT. RT y RT, todo tiene RT, RT. ¿Ya? Pero aquí lo puedo sacar el número 2 porque también se está repitiendo. ¿Ya? Este con este se repite y este con este se repite, ¿no? El segundo con el tercero y el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. O sea, son dos veces la diferencia. Saco el RT afuera y me está quedando esto de acá. ¿Ya? Reemplazo acá valores en joules, la temperatura en grado Kelvin y este es un número. Ejecutado me está saliendo el delta de G. La variación de la energía de Gibbs en la dilución del cloruro de sodio a 10 veces menor. ¿Ya? Bien, a ver. Ya. Bien, jóvenes. Adelante, adelante. Ya. Ya, entonces esto sería que ya habríamos visto un breve repaso. Este problema que se ha resuelto, el larguito. Este es interesante porque tiene bastantes cositas que en donde se están, aquí lo que me dijo aquí, puro, debería ser puro, ¿no? El 80, aquí, ¿no? Debería ser componente puro, ¿sí? Esto lo he estado resolviendo y ahí se me ha pasado este. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta adicional, jóvenes? Bien, entonces de aquí habríamos cumplido la práctica dirigida, ¿ya? La próxima haríamos entonces solamente coligativas y Henry, la calificada, ¿ya? A ver, son 49, son 60, ya. Por hoy día no voy a pasar lista, ¿ya? Por hoy día le voy a poner asistente a todos, ¿ya? Profesor, una consulta. Sí, dime, Núñez, dime. ¿Cuántas preguntas va a tener en el examen? ¿4, 3, 5? Ya, no, máximo son 4, pues. Máximo son 4. Como siempre, pues, máximo son 4. ¿Ya? Sobre 20, sobre 20, ya. Jenny Ruth, ya. Por eso, hoy día yo también estoy en ese problema de velocidad, así que estoy haciendo instalar internet ahorita. ¿Ya? Bien, entonces la asistencia voy a ponerle ahora a todos asistentes. Bien, jóvenes. ¿Alguna otra cosita para cerrar la sesión? Ya, listo. Ya, muy bien. Entonces, aquí lo quedamos, jóvenes. Ahí tienen para que repasen esos problemitas. ¿Ya? Ya hemos hecho de Henry, hemos hecho de temperaturas, ¿no? Y de la presión de componente no volátil de la formulita también, la presión de vapor. ¿Ya? Profesor, más bien aprovechando el tiempo, decirle a los compañeros que manden sus nombres completos en lo del grupo. Sí. Jóvenes. Porque mi compañero Yanami estaba buscando, hay chicos que le dicen que no tienen grupo y no se puede añadir porque no todos han mandado su lista. Ya. Jóvenes, entonces están ustedes escuchando la solicitud de su compañero, ¿ya? No lo dejen para última hora porque a última hora el hecho de que se agreguen también se nota en las exposiciones. En las exposiciones, el que desde un primer momento ha estado se ve si conoce el tema o no. ¿Ya? Entonces no se vayan a quedar porque es una nota que tiene igual peso prácticamente, ¿no? Ya, entonces con eso también se le está ayudando, ¿ya? Se le está ayudando con ese trabajo que es nota aprobada, de hecho, ¿no? De hecho que es aprobado. A no ser que no aparezca su nombre, es otra cosa. Entonces no se descuiden, ¿ya? Su compañero Yanami ya le está diciendo, por favor, coordinen con él. Ya, ahí nos quedamos por el momento, jóvenes, ¿ya? Continuamos Profesor, la próxima. Sí. Disculpe, ¿el tema de equilibrio químico también va a venir en la práctica o solo va a venir Henry y coligativas? Henry coligativa nada más.
¿Qué Ya, otro tema profesor, me gracias. decía? ¿Qué otro tema? Equilibrio químico. No, equilibrio químico ya pasamos. Ya, 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 profesor. con respecto a Rudy Stensi Flores Macedo, me dice si ya tomó lista el día de hoy, señores, todos están presentes. Ah, ya, usted no ha dado parcial. Aló, con Rudy. Rudy, Sí, profesor. Rudy Stensi Flores Macedo. Usted Sí. ha dado examen parcial, ¿no? No. Ah, ya. ¿Y en ese caso cómo lo está pensando hacer? Hablé con el profesor de Ya, dirección de escuela y me ya. dijo que podía dar examen sustitutorio porque tuvo unos problemas personales. En sustitutorio. Ah, no, no, Sí. ya no habría problema entonces, pues. Ya. Así quedamos, ¿ya? Muy bien. La próxima quedamos. Buenos días, jóvenes.